Bueno, buenas tardes a las personas que ya están conectadas ahorita. Disculpen la hora, pero por motivos técnicos nos hemos atrasado un poco en inicio de esta charla. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien eh, y que pues este momento de encuentro nos permita responder algunas dudas y hacer algunas precisiones sobre el programa de especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico y la maestría en docencia de las ciencias naturales, programas que oferta el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, primero que todo, debo decir que de acuerdo a algunas dudas que me han hecho llegar a través del correo electrónico, sé que muchos de ustedes pueden estar con algunas inquietudes sobre la relación que hay con estos dos programas de formación. Por eso voy a centrar esta charla en mostrar cuáles son las relaciones que hay entre la especialización y la maestría en docencia de las ciencias, eh, como parte del sistema de formación avanzada del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional, cómo cada uno de estos programas tiene unos propósitos formativos particulares y cómo su propuesta curricular permite los procesos de homologación entre ambos programas. Finalmente, hacia la parte final de esta charla, pues daré algunas indicaciones sobre el proceso de admisión para este semestre que viene y responderé algunas inquietudes que ustedes pueden ir dejando en el chat de este canal. Entonces, pues comencemos diciendo que desde hace 10 años, la maestría en docencia de las ciencias y la especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico hace parte del sistema de formación avanzada que oferta el Departamento de Física y como parte de un sistema comparten fundamentos teóricos, metodológicos, didácticos, así como algunos elementos de la estructura curricular y de contenidos de ambos programas. A pesar de esto, pues igual hay algunos elementos que pueden diferenciar ambos programas, pero juntos constituyen el sistema de formación avanzada. En particular, digamos que dentro de estos fundamentos teóricos o la perspectiva desde la cual el sistema de formación avanzada del Departamento de Física funde la estructura de sus programas, están al menos 4 aspectos que quiero destacar en este momento, y es considerar la imagen del docente como un intelectual. Así que reconocemos toda la capacidad que tienen los docentes, no solamente para desarrollar sus actividades de práctica docente en las instituciones donde laboran, sino también porque tienen toda la capacidad para profundizar en elementos disciplinares de la ciencia, elementos históricos y epistemológicos, así como algunos elementos pedagógicos. Por otro lado, otro fundamento importante y que caracteriza la propuesta curricular de este sistema de formación es pensar la ciencia como una actividad de la cultura, y esto implicará precisamente en los distintos elementos que se abordan en los seminarios que constituyen la propuesta curricular. Por otro lado, pues se considera la escuela como un espacio de transformación cultural y en ese sentido reconocer las distintas relaciones que se tejen en la escuela va a ser un elemento central de análisis dentro de varios de los espacios académicos de ambos programas, así como la enseñanza como una actividad intersubjetiva de construcción de explicaciones. Estos 4 elementos cruzan toda la propuesta curricular, pedagógica, tanto de la maestría como de especialización.
Bueno, sin embargo, pues como les digo, ambos programas, a pesar de, digamos, de hacer parte del sistema, tienen unas particularidades cada uno de ellos. En el caso de la especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico, es un programa en el que se propone que los docentes realicen un ejercicio de reflexión frente a la práctica que realizan con sus estudiantes en el aula, particularmente en el área de las ciencias naturales, y cómo esa reflexión permite que los maestros visibilicen y delimiten ciertas búsquedas disciplinares y ciertos elementos de interés dentro del proceso de enseñar la ciencia en un contexto particular donde cada uno se desenvuelve como docente. En este sentido, recuperar la práctica del maestro, eh, visibilizarla, ponerla en un discurso para sí mismo y para otros, es un elemento particular que caracteriza a la especialización en docencia de las ciencias. En ese sentido, lo que el programa busca es formar un profesional que asuma una actitud crítica frente al saber científico y su enseñanza, desde la reflexión de ciertas problemáticas contemporáneas de las ciencias, además que desarrolle un trabajo docente con el apoyo de la historia y la epistemología correspondiente a la disciplina de las ciencias y participe de experiencias educativas significativas en un contexto cultural particular que se pretende que sea pues el lugar donde se desenvuelven nuestros estudiantes como docentes, que articule la racionalidad crítica, el análisis temático y el lenguaje diferenciado de las ciencias. En este sentido, digamos que la especialización dista de algunos programas de formación que se centran en enseñar métodos de enseñanza y en métodos didácticos. Digamos que ese no es un centro particular de interés de la especialización. Aquí lo que interesa es reconocer precisamente los lugares donde se desarrollan las prácticas docentes de los estudiantes, las necesidades que allí surgen de la práctica, que no solamente deben ser de orden didáctico, sino que seguramente tienen que ver también con necesidades de orden conceptual, en el orden de lo disciplinar, de la delimitación de ciertas problemáticas en el orden de las ciencias naturales que se abordan y que terminan haciéndose parte de los objetos de estudio dentro de los distintos niveles de la educación básica. En este sentido, pues se destaca como es el centro y el propósito de este programa, que de todas formas no dista mucho de la problemática central que convoca a los estudiantes que opten por la maestría en docencia de las ciencias naturales. Sin embargo, aquí hay que decir que pues la maestría en docencia de las ciencias naturales, hacer un programa de maestría dentro de la distinción que hace el Ministerio de Educación Nacional, es una maestría en profundización que implica precisamente reconocer esos distintos problemáticas o ámbitos de la educación en ciencias que nos interesa que los profesores entren a profundizar, a indagar y cómo de allí, en el proceso de indagación, de investigación educativa, puede también tener una incidencia dentro de su propia práctica, dentro de sus propios contextos donde se desenvuelve como maestro de ciencias. Particularmente en la maestría, la profundización se hace en al menos 4 campos específicos que menciono hoy aquí, pero que seguramente los trabajos de grado, particularmente de la maestría, nos dejan ver que pueden haber otros elementos en discusión que son de interés de los docentes. Pero bueno, como les decía, aquí interesa mencionar 4 porque son elementos que además cruzan la propuesta curricular de la maestría en docencia de las ciencias. Estos campos de discusión que interesan son el campo de lo epistemológico de la educación en ciencias,
En tanto permite poner en primer plano la naturaleza del conocimiento científico y su aporte para enfrentar problemas del contexto. Aquí toma un valor muy importante la historia de las ciencias, un acercamiento crítico a ella y a la mirada que tenemos de ciencia y de conocimiento científico. Otro ámbito muy importante dentro del proceso de formación que se brinda en la maestría es el ámbito disciplinar, que busca abordar la discusión sobre la pertinencia de ciertos objetos de estudio disciplinares en la escuela particularmente y en relación con esos contenidos que se eh, proponen para el ámbito de las ciencias. En este ámbito disciplinar, entonces, es muy importante para nosotros que los profesores se cuestionen sobre ese conocer disciplinar que seguramente poseen, dada la formación del pregrado que tienen dentro de también de la misma práctica docente, cómo se han movido dentro del ámbito disciplinar de las ciencias naturales y reconocer que es posible profundizar en ello, construir explicaciones sobre el mundo a partir de una mirada disciplinar particular. Otro de los campos que interesa como objeto de estudio es el ámbito pedagógico, que permite la consolidación de alternativas para las prácticas de enseñanza. Y en ese sentido, también pensar precisamente en qué es la escuela, qué es lo que la escuela debería propiciar dentro de un contexto particular, donde está ubicada esa escuela con unos sujetos que guardan unas relaciones particulares y que permitirían entonces al maestro pensar y reflexionar sobre su quehacer en esos contextos particulares. Y otro de los elementos es el ético-político, que examina el sentido de la escuela y la enseñanza de las ciencias en la actualidad. Preguntarse por el sentido de la enseñanza de las ciencias y de que las ciencias naturales, con unas disciplinas en particular, estén ubicadas dentro de un programa en la educación básica, debe ser preocupación de los docentes y será entonces, digamos, una reflexión alrededor de esto lo que permitirá que el docente tenga conforme a algunos criterios para poder tomar decisiones frente a ese currículo que se propone para la educación básica. Bueno, vamos a pasar a otros elementos, ya un poco de la propuesta curricular que componen ambos programas. Como les decía, si bien estos ambos programas se diferencian un poco dentro de algunas preocupaciones en particular, pero generalmente, digamos, lo más importante de la distinción termina siendo la malla curricular de ambos programas. Pero la propuesta curricular en sí es la misma para ambos programas. Y esta propuesta, de acuerdo a estos ámbitos que mencionaba anteriormente, se divide en 4 componentes importantes, que es la componente de ciencias, donde se abordan 3 seminarios distintos que tienen como objetivo que los profesores que cursen estos seminarios tengan la posibilidad de construir sus propias explicaciones frente a algunos objetos de estudio que están, digamos, delimitados por algunos elementos de las ciencias y de las disciplinas, en particular en las que pues se da generalmente la formación del pregrado. Aquí entramos entonces en la componente de ciencias, a profundizar en esos objetos de estudio y a proponer que los docentes construyan sus propias explicaciones
y reconozcan cómo las teorías que constituyen las disciplinas son posibles de criticarlas, de analizarlas y no simplemente de asumirlas. Otra componente importante dentro de la propuesta curricular de la especialización y de la maestría en docencia de las ciencias es la componente de pedagogía, donde se estudia precisamente cómo es que la escuela hace parte de un contexto particular y como parte del contexto cumple una función y son los sujetos, los participantes de la escuela quienes tienen la posibilidad de cumplir esa función dentro de un contexto en particular. Entonces allí se pone en discusión precisamente cómo el docente como parte de la escuela tiene la posibilidad de tener una mirada particular crítica frente a lo que se impone, se le impone a la escuela y cómo el docente, en tanto un intelectual, puede y tiene la capacidad de hacer propuestas que se ajusten a los contextos y también a las necesidades y búsquedas del mismo docente. Por otro lado, está la componente de historia y epistemología de las ciencias, donde se busca precisamente fortalecer eh, cuáles han sido esos objetos de estudio, preguntas que han orientado el desarrollo de las ciencias o de las disciplinas en particular, o en unos contextos particulares de la historia, cómo han sido abordados ciertos objetos de estudio. Y también poner en perspectiva la idea que se tiene de ciencia y cómo esto termina teniendo un impacto frente a la manera como el docente asume su papel de docente de ciencias naturales. Por último, pues está la componente de investigación. Esta componente de investigación particularmente tiene mayor énfasis para la maestría en docencia de las ciencias, dado pues el carácter de la maestría, donde se busca que el profesor indague particularmente sobre unas necesidades suyas de su contexto escolar donde se desenvuelve como docente y que lo lleven a precisamente hacer estos ejercicios de profundización a nivel disciplinar, a nivel epistemológico, histórico, pedagógico y que lo lleven a proponer alternativas de trabajo en sus aulas de clase. Bueno. Entonces, de pronto aquí en esta diapositiva sea un poquito como más evidente cómo estas componentes se relacionan con algunos seminarios en particular. Me voy a detener aquí a detallar algunos elementos de la malla curricular de la especialización. La especialización es un programa que está organizado en 2 periodos académicos, donde se desarrollan pues seminarios de las componentes que mencioné anteriormente. Particularmente en la componente de historia se aborda un seminario denominado Panorama Histórico y Filosófico de la Ciencia Moderna. En el área de ciencias se abordan 3 seminarios. El seminario de Fenomenología de la Transformación de las Sustancias, donde se pone como objeto de estudio precisamente la transformación de las sustancias como un objeto que particularmente uno podría vincular a los objetos de estudio de la química. Pero digamos que los objetos de estudio que se proponen en esta componente de ciencias permiten también mostrar la posibilidad de la interdisciplinariedad de los objetos de estudio de las ciencias. Digamos que por eso aquí no encontraremos seminarios dedicados
exclusivamente o con una denominación a un área particular de las ciencias, sino a ciertos objetos de estudio. Otro objeto de estudio que constituye otro seminario es la comprensión de lo vivo y otro la organización de los fenómenos físicos. Estos seminarios de ciencias no tienen prerequisitos. Aquí en esta malla curricular pues están presentados de esta manera, pero no necesariamente se desarrollan en este, digamos, en este orden. Lo que sí es cierto es que en un periodo académico se abordarán dos de estos tres seminarios de ciencias. Dentro de la componente de pedagogía, en la especialización se aborda particularmente un seminario que se denomina la ciencia como actividad cultural y otro seminario que se denomina la sistematización de las prácticas de enseñanza, que constituye el espacio académico donde se desarrolla el trabajo de grado que conllevará el título de la especialización en docencia de las ciencias naturales. Y pues por último, hay unas electivas que se consideran como espacios en los que es posible que los estudiantes, nuestros profes, encuentren la posibilidad de profundizar en algunos elementos, aspectos importantes que contribuyen a su trabajo de grado en particular. Entonces tenemos al menos 3 espacios destinados al desarrollo de ese trabajo de grado, aunque se espera que los otros espacios de las componentes de historia, de ciencias y de la misma pedagogía contribuyan a este desarrollo del trabajo de grado. En total, la especialización cuenta con 23 créditos. Es un programa presencial. Sus seminarios son de 4 horas presenciales. Y esto hace pues que desarrollemos los seminarios en al menos 3 días de la semana. Los lunes y los martes de 6 a 9 de la noche, los sábados de 8 a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Digamos que estos 2 días entre semana dependen en parte de algunos de estos seminarios que se programen, pero también de las asesorías que desde el primer semestre se asignan para el desarrollo del trabajo de grado. Es decir, los estudiantes de especialización, una vez inicien su primer semestre, tienen la asignación de un asesor de trabajo de grado y tendrán esos espacios de asesoría entre el lunes y el martes, entre semana. Pasemos ahora a la malla curricular de la maestría en docencia de las ciencias. Como les decía, la maestría también tiene los mismos componentes, la componente de historia, de ciencias, de pedagogía, y aquí, como les decía hace un momento, la componente de investigación, aunque también hay un espacio de electivos. En este caso, pues como ustedes podrán ver, pues hay un mayor número de seminarios, de tal manera que esta propuesta de maestría se desarrolla en 4 periodos académicos. Durante 3 periodos se desarrollan 3 seminarios de historia y epistemología, igual que en el caso de la componente de ciencias, que son 3 seminarios. Como podrán ver, me voy a detener aquí un momento antes de hablar de historia, voy a hablar de la componente de ciencias, porque si ustedes ven son los mismos nombres que se encontraban en la malla curricular de la especialización en docencia de las ciencias, porque esta componente de historia se comparte completamente en ambos programas. En el caso de la componente de historia, en la maestría se trabajan 2 seminarios más. En la especialización solamente se trabaja el primero de estos seminarios y en la maestría se agregan 2 seminarios más. Estos seminarios tampoco tienen prerequisitos, entonces este es un orden que hemos dado aquí para esta presentación, pero es posible que se den en otro orden
o que se desarrolle a partir del segundo semestre o hasta el cuarto. Digamos que esta malla curricular es un tanto flexible para las componentes de historia y la componente de ciencias. Para la componente de pedagogía, sí es un poco más rígida, entre comillas, la malla curricular. No quiere decir esto que haya prerequisitos para las asignaturas, para los espacios académicos. El espacio de la ciencia como actividad cultural es el mismo espacio curricular de la especialización y también se oferta para la maestría en docencia de las ciencias. Y en la maestría se oferta un seminario más de la componente de pedagogía que se denomina el aula como sistema de relaciones. En el componente de investigación, ahí encontramos 5 espacios académicos destinados particularmente al desarrollo del trabajo de grado. Un primer espacio académico que se desarrolla en el primer semestre es el Seminario de Fundamentación en Investigación Educativa, donde se pretende mostrar algunas posibilidades de investigación y donde se empiezan a construir los posibles objetos de estudio que estarán involucrados dentro del trabajo de grado que se va a desarrollar a lo largo de los 4 semestres. A partir del segundo semestre se desarrolla el seminario Diseño de Investigación, que constituye el espacio en el que los estudiantes, junto con asesores de trabajo de grado, empiezan a hacer el diseño investigativo que compondrá su trabajo de grado. A partir del tercer semestre, pues se espera que se avance en ese trabajo de grado que se diseñó en el segundo y hay un espacio para ello que se llama construcción de unidades de análisis. Ya en el cuarto semestre tenemos dedicado un espacio a la sistematización de las prácticas de enseñanza y al desarrollo, ya la reconstrucción de todo el proceso investigativo y damos énfasis al trabajo de grado. En este sentido, digamos que haciendo un resumen, para el trabajo de grado hay un acompañamiento en él exclusivamente ya de cada estudiante con sus asesores a partir del segundo semestre, aunque desde el primer semestre ya se empiezan a tener algunos elementos para poder desarrollar este trabajo de grado. Así que el programa de maestría en docencia de las ciencias se organiza de tal manera que los estudiantes puedan en su cuarto semestre tener las condiciones para desarrollar en tiempo y forma su trabajo de grado. Claro, aquí como que debo advertir que si bien el programa da las condiciones para que esto ocurra, es pues el proceso mismo que desarrolle cada estudiante el que determinará si se puede o no desarrollar el programa en los 4 semestres. Lo que hemos encontrado nosotros en las cortes anteriores es que es posible. La mayoría de los estudiantes se gradúan en el cuarto semestre, podrían extenderse a un quinto semestre, dadas las particularidades de cada uno de los procesos que se desarrollan. Pero es posible obtener el título de la maestría en los 4 semestres. Lo mismo en el caso de la especialización. Hemos contado con la posibilidad de que varios de nuestros estudiantes se gradúen en los 2 semestres que están proyectados para ese proceso. Pero vuelvo y repito, y es que ese proceso depende del trabajo, de los compromisos que tienen los estudiantes en el desarrollo de este trabajo. Bueno, y la malla curricular de la maestría también tiene un componente de electivas donde también se busca que esos espacios de electivas contribuyan en parte a las búsquedas que tienen los estudiantes, particularmente para desarrollar sus trabajos de grado. El total de créditos de la maestría es de 50 créditos, obviamente es mucho más amplio que el de la especialización,
Y dada pues los seminarios como están pensados para cada semestre de cada una de las componentes, este programa, estos seminarios se desarrollan de manera presencial los lunes y los martes de 6 a 9 de la noche y los sábados en dos franjas, en la mañana de 8 a 12 de la mañana del día y en la tarde de 2 a 6 de la tarde. Un espacio que puede salir adicional, digamos, a estas jornadas puede ser las asesorías de trabajo de grado, que pues se programan de acuerdo a la disponibilidad de horario que tiene cada estudiante y sus asesores. Entonces, como se pueden haber dado cuenta, la malla curricular de la especialización y de la maestría comparten varios espacios académicos. Y esto da la posibilidad de que haya un proceso de homologación entre ambos. Aquí una de las preguntas que han enviado por correo, y es dado que ambos programas comparten toda la estructura y fundamentación y hacen parte del sistema de formación avanzado, es posible que un estudiante que entra a la especialización cumpla con los créditos de los distintos seminarios, incluso se gradúe, puede luego ingresar a la maestría y hacer una solicitud de homologación de los espacios académicos que ya cursó siendo estudiante de la especialización. Esta homologación, pues lo que permite es que su proceso dentro de la maestría sea más holgado, digamos, porque tendrá que completar solo 27 créditos ya como estudiante de la maestría en caso de que todos los espacios académicos sean homologados. Y es posible que ese proceso de la maestría lo puedan desarrollar pues en menos tiempo, en menos de los 4 semestres que están destinados para la maestría. ¿La homologación de qué depende? La homologación es un proceso que estudia el comité curricular de la maestría y dependerá, uno, del tiempo que hay entre el momento en el que se cursó ese seminario de la especialización y el momento en el que se solicita la homologación, que por normatividad no puede superar los 2 años. Y otro de los elementos importantes es la calificación que se obtuvo en la especialización. En este momento tenemos como nota mínima para poder hacer ese proceso de homologación 41/50. En el caso de que un estudiante haya hecho su especialización, cursado todos los seminarios, aprobado y que la homologación de todos los espacios sea aceptada, sea viable, entonces al ingresar a la maestría solamente deberá cursar 2 espacios académicos de la componente de historia, un espacio académico de la componente de pedagogía, 3 espacios académicos de la componente de investigación, porque pues es claro que cada uno de los programas, al ser cursados, debe responder con los requisitos de graduación y uno de esos requisitos es la realización de un trabajo de grado y la sustentación. Algunos de nuestros estudiantes que han hecho este proceso, que han participado en el sistema de formación avanzada, han tenido la posibilidad de dar continuidad al trabajo de grado que hicieron en la especialización. Obviamente con un grado de profundidad siempre, frente a cierto objeto de estudio, frente a nuevos interrogantes que seguramente surgen después de haber concluido el trabajo de grado en la especialización y que se constituyen en ese trabajo de grado dentro de la maestría. Es posible realizar. Algunos de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de pasar por este proceso, han logrado hacer este proceso en 5 semestres. Algunos
por la dedicación que tienen, por los procesos que han tenido, han logrado realizarlo en 4 semestres, tanto la especialización como la maestría. Pero estos casos, pues, digamos que esos tiempos dependen en mayor medida del desarrollo del trabajo de grado, de ese proceso de trabajo de grado. Voy a responder a otra pregunta que me hicieron en mi correo electrónico, y es frente a los asesores de trabajo de grado. Los asesores de trabajo de grado en este momento los conforman profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología, profesores del Departamento de Física, algunos profesores del Departamento de Biología y del Departamento de Química en particular. La asignación de estos asesores depende, la realiza el comité curricular, quienes son los que estudian, cuáles son las preocupaciones de los estudiantes, cuál es la disponibilidad de profesores de la facultad que son afines al programa, a la propuesta académica de la especialización y de la maestría, y en función de eso se asignan los asesores de trabajo de grado. Es importante tener en cuenta que los trabajos de grado, obviamente, se espera que estén dentro de esta propuesta de formación, que se ubiquen dentro de esta propuesta de formación para que haya una correspondencia. Finalmente, les voy a hablar rápidamente. Esta información seguramente ya la conocen ustedes, sobre el proceso de admisión, para dar unos momentos a responder preguntas que espero que hayan dejado en el chat. En este momento yo no tengo acceso a ese chat, pero yo espero que hayan dejado algunas preguntas. Entonces, rápidamente, pues el proceso de admisión tiene varias etapas. En este momento nos encontramos en la etapa de inscripción. Se puedan hacer el pago en la inscripción entre el 1 de septiembre y el 23 de septiembre. Esta información ustedes la encuentran en los links que están ubicados en la descripción ahorita de esta transmisión en YouTube. La formalización de la inscripción es muy importante. Una vez ustedes hagan el pago, deben ingresar a este link, a diligenciar algunos datos y hacer el proceso de inscripción. Luego, es importante que ustedes hagan entrega de los documentos que nosotros solicitamos. Esta entrega de documentos se realiza entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre. Estos documentos, ¿cuáles son? Son, uno, el comprobante de inscripción, que ustedes pueden imprimir en el momento en el que realicen la formalización de su inscripción. Una foto a color blanco o de fondo blanco, tamaño 3x4 en formato JPG, la fotocopia de acta de grado o el diploma de la licenciatura, del pregrado, también en formato PDF, fotocopia del documento de identidad en formato PDF, la hoja de vida. Aquí es importante que ustedes describan cuál es su trayectoria en el ámbito educativo, la producción académica que tengan. Si pueden poner algún documento, alguna referencia que respalde esa producción académica, sería importante. En tanto, digamos, la hoja de vida hace parte de ese proceso de selección que se realiza. Por otro lado, otro elemento importante que hace parte ya del proceso de selección es la elaboración de un ensayo en el que ustedes puedan dar cuenta de alguna problemática en el campo de la enseñanza de las ciencias que sea de su interés y que pueda ser uno de los motivos que los lleven a ustedes a vincularse a alguno de los programas, ya sea a la especialización o a la maestría en docencia de las ciencias naturales. Todos estos archivos, estos 6 archivos, deben grabarse con su nombre, con el nombre del documento y con su nombre como aparece en el ejemplo. Todos estos datos
ustedes igual los pueden encontrar en el link que se encuentra en la descripción de esta transmisión. Deben enviar esta información como archivos separados a los correos que están aquí en pantalla. También los encuentran en ese lugar de la información que les digo. Y bueno, creo que hasta aquí. Bueno. El proceso de selección y admisión. El proceso de selección y admisión tiene 3 etapas. O 3 elementos más bien de evaluación. Una es la hoja de vida. No, perdón, son 4 elementos. Una es la hoja de vida, otro es el ensayo, otro elemento importante como requisito es la presentación de una prueba de inglés que se va a desarrollar entre el 18 y el 19. Es uno solo de estos días. Quienes participen, pues se les enviará al correo electrónico que ustedes registren el link donde tendrán acceso a la prueba en esta hora, de 4 a 5 de la tarde, bien sea el 18 o el 19 de noviembre. La fecha dependerá de la organización que se haga de las personas que se hayan inscrito al programa. Lo mismo, otro elemento importante dentro del proceso de selección es la entrevista, que es una entrevista que se realiza con profesores del programa, bien sea el 18 de noviembre o el 19 de noviembre. No son los 2 días, es alguno de estos 2 días entre las 5 y las 6 de la tarde y también se enviará el link a quienes se hayan inscrito. Y el 7 de diciembre, pues, saldrá publicado el listado de admitidos. Bueno, pues esa es la presentación que se tenía preparado para hoy. Espero que hayan algunas preguntas de pronto que tengan en las personas que han participado. A ver, aquí aparece Joana Rocío, buenas noches. ¿Se puede solicitar? Ay, no, yo creo que aquí estoy viendo incompleto. Elkin, si me colaboras, ¿dónde puedo ver las preguntas o los comentarios? Bueno, dice que así lo enviaron. Juan Camilo Jiménez pregunta si se puede solicitar, me imagino, la homologación de los seminarios una vez se haya... Bueno, una de las normatividades de la universidad es que un estudiante no puede estar inscrito a 2 programas simultáneamente. No sé si esto responde a tu pregunta. Por lo tanto, si se quiere participar del sistema, entrar a la especialización, es necesario cursarla y terminar el proceso, dejar, digamos, de ser estudiante de la especialización para hacer nuevamente el proceso de admisión, pero esta vez a la maestría y ya una vez admitido en la maestría se puede hacer el proceso de homologación de los seminarios. No sé si respondí la pregunta. Paula Cardona, buenas noches. La propuesta de la tesis para la maestría debe ser una problemática que se evidencia en la escuela o también puede ser universitaria. Digamos, en el caso de la especialización, digamos, tenemos un enfoque en la educación básica. En el caso de la maestría, no tenemos como la restricción del nivel educativo. Lo importante es que la problemática que se escoja esté dentro del ámbito de nuestro interés, que es la docencia de las ciencias, y la docencia de las ciencias entendida como esa posibilidad que tienen los maestros de profundizar en su
área disciplinar particular, también hacer profundización a nivel pedagógico, a nivel histórico o epistemológico, ¿sí? Lo importante es que el trabajo de grado esté dentro de ese ámbito. El nivel aquí, digamos que no importaría, digamos, en ese sentido, en tanto el trabajo, el objeto de estudio esté dentro de este ámbito de la docencia de las ciencias. Si alguien más, Eduardo Bello, ¿existe flexibilidad en los horarios? Los horarios, como decía, ambos programas son presenciales y se desarrollan en los días que se han establecido, lunes y martes. Ese lunes y martes puede ser que en algún semestre no sean los 2 días, pero iniciando el proceso sí es muy probable que los 2 días entre semana se realicen, lunes y martes, de 6 a 9 de la noche, y los sábados sí es toda la jornada. En ese caso, digamos que no hay flexibilidad, ya está organizada así la propuesta. El siguiente semestre se proyecta virtual o presencial. En este momento no tengo respuesta a esa pregunta. Sabemos que este semestre es virtual, pero no sabría cómo responder. No tengo ninguna información en este momento que haya tomado alguna decisión ya las autoridades de la universidad frente al contexto en el que nos encontramos y que se proyecte. Entonces, no puedo responder en este momento a esa pregunta. ¿Existen descuentos o beneficios para los egresados? Sí, señora. Karen Villamil, buenas noches. Sí, existen unos apoyos para el pago de matrículas. Para todo el mundo existe un descuento por pronto pago, que es del 10%, si no me equivoco, espérenme un momento, confirmo. Para no mentirles. Bueno, sí se cuenta con un descuento del 10% por pronto pago, el descuento por votación, eh, y hay otra posibilidad para cualquiera, es del fraccionamiento de matrícula. En el caso de los egresados, hay un descuento por ser egresados de la licenciatura, por ser egresados del programa. Lo que tengo entendido es que este descuento, digamos, no se suma a otros, excepto el de votación, que ese sí es obligatorio. Si ustedes tienen certificado electoral, pueden acceder a ese descuento. El descuento de egresados, ahorita lamento no tener aquí la información, pero creo, si no estoy mal, es el del 20%. Sin embargo, esta información ustedes la encuentran en el instructivo de admisiones para este semestre que se encuentra en la página de admisiones de la universidad. Esta información también la pueden encontrar si se van al link que está abajo de la descripción. En el lado derecho de la página encuentran un link al portal de admisiones, ahí pueden ingresar y donde se indica el instructivo para este semestre de admisiones, ahí encuentran también la información exacta de los descuentos que se realicen. De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta particular, pueden igual escribirme al correo electrónico ltarazonav@pedagogica.edu.co y con gusto trataré de resolver las preguntas que tengan. Marita Torres, buenas noches. ¿Cuántos son los costos? El costo del programa es de 5 salarios mínimos legales vigentes, tanto para la especialización como para la maestría. Hasta el momento ese ha sido el costo y se mantiene
para cada semestre ese valor. Entiendo que hay un aumento de acuerdo a la ley cada año, más o menos como hacia mitad de año es que se hace el incremento, el ajuste. Entonces, hay otra pregunta, María Fernanda Moreno. Buenas noches. ¿Se puede dar continuidad y profundización al trabajo de pregrado si se es egresado? Bueno, es posible en tanto el trabajo de pregrado se, digamos, entre dentro de las preocupaciones de la maestría o de la especialización, ¿sí? La definición de ese trabajo de grado, debo decirlo, digamos que es un proceso, como lo mencioné, que se realiza acompañado de los asesores desde los primeros semestres. Entonces, ustedes pueden llegar con unas preocupaciones que son válidas, por ejemplo, las preocupaciones que ya se tienen desde el pregrado con el trabajo de grado, y con los asesores en las conversaciones seguramente se van dando la posibilidad o no de la continuación de esos trabajos. Digamos que hasta el momento esos procesos de asesoría, al ser muy cercanos, al estar el estudiante con su asesor, da la posibilidad del diálogo y de la discusión y de la construcción conjunta de esos trabajos de grado. Entonces, pues no se dan por descartadas esos trabajos de investigación que ustedes han desarrollado en otros momentos, en otros contextos, y cómo esos trabajos de pronto se pueden ir reconfigurando para que se constituya ya el trabajo de grado que sea pertinente a los propósitos de la maestría o de la especialización. Joana, profe, ¿y por promedio de la licenciatura no hay descuento? No, el descuento para los egresados es uno solo. eh, si no estoy mal, es el 20% de descuento y para cualquier egresado. No hay ninguna restricción por el promedio. No sé si hay otra pregunta. Bueno, de todas formas, también frente a estas preguntas de pronto por los costos y los descuentos, si ustedes entran a la página de admisiones de la universidad, se va a desplegar un chat donde ustedes pueden también dejar sus preguntas y yo esperaría que allí también les dieran una respuesta más precisa de pronto si tienen alguna inquietud sobre estos asuntos ya de orden como administrativo, que de pronto ahorita estoy un poco corta para responderles. La entrevista y la prueba de inglés son excluyentes. Dentro de los 4 elementos que constituyen la admisión, que mencioné, la hoja de vida, el ensayo, la entrevista y la prueba de inglés, los 3 primeros son los elementos que más peso tienen dentro de la selección, pero ninguno de ellos puede ser excluyente porque hay otros 3 elementos. Entonces, pero esos 3 son los que tienen más peso. La prueba de inglés es la que menos peso tiene, más que excluir, no logra excluir, es más como un poco el requisito y la prueba ayuda a determinar el nivel de inglés con el que ustedes ingresan y que podría de pronto ustedes tenerlo en cuenta para si tienen interés en mejorar el nivel de inglés, es más como un indicador, la prueba de inglés. ¿Cuántos estudiantes? Buenas noches, Daniel. Los estudiantes son mínimo 16 estudiantes. Aquí, como ustedes se dieron cuenta, los programas de especialización y maestría comparten ciertos espacios,
la componente de ciencias, de historia. Entonces, el grupo se constituye de estudiantes de la especialización y de la maestría. Y el mínimo, juntando ambos grupos, es 16 estudiantes. Podemos a veces tener grupos más grandes, como en este momento, y hacemos una distribución donde más o menos quedan grupos de 16 personas. Bueno, eh, no sé si queda otra pregunta, ya son las 7. Creo que no hay más preguntas. De todas formas, si en el transcurso de estos días surge alguna inquietud, pues está mi correo donde con mucho gusto tratar de resolver sus inquietudes. Eh, tenemos otra sesión de charla informativa que realmente pues es esta misma información, pero tal vez si surgen otras preguntas, allí también podríamos resolverlas. Se realizará esta charla el 15 de octubre, también a las 6 de la tarde. Eh, si consideran pertinente, pues están cordialmente invitados. Muchas gracias por su participación y pues espero poder recibirlos, sus propuestas, sus hojas de vida y tener otro momento de tal vez de intercambio más cercano con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.